mi querido doctor, porque pues de una otra forma, fíjate, ya teníamos algunas cosas que podríamos ya, un trabajo académico, y ahora pues podemos decir que tenemos más trabajo académico. De hecho, en materia familiar, ya llevas dos números en la publicación de una revista de Derecho Procesal Familiar, ¿no? Y algunas otras publicaciones más, que realmente eres un referente, como lo dije en aquellos ayeres, en materia familiar. Así que es un honor nuevamente contar con tu participación. No sé si quieres decir algo nuevamente, No, repetirnos, ¿verdad? para mí es un verdadero honor no solamente participar de estas actividades, sino compartir una amistad contigo. En términos fraternos nos conocemos un buen tiempo, pero es un tiempo que parece que fuera ayer, porque Sí, seguimos con las mismas ganas, con el mismo ímpetu. Hay la posibilidad de una publicación, nos llamamos, coordinamos, lo hacemos. Hay la posibilidad de un evento, igual coordinamos. He ido a tu hermoso país, he ido a Chiapas, he ido a regiones, en realidad contigo, a varias, es más, a varias. Hemos ido prácticamente todo México, desde Distrito Ciudad de México hasta abajo. sí, Prácticamente no, hemos recorrido no, y todo. también ha sido de una otra manera interesante conocer a través de la Academia Perú. Recuerdo que estuvimos, que es el tema, parte del tema de hoy, en el Tribunal Constitucional Peruano. Recorrimos algunos colegios ilustres de, de abogados de ese país, y la verdad ha sido muy interesante este intercambio, que yo creo que podemos decir que tenemos casi los mismos problemas, casi los mismos retos, y es de eso estoy seguro, las mismas esperanzas. Es Y, correcto. ¿no? Y para el tema de hoy, mi querido Manuel, eh, quise, para efectos de hacerlo más ilustrativo, utilizar a pesar de que es un medio, El País, que es como de derecha, vamos a llamarle así, y se va a ver en el video que vamos a pasar previamente a tu participación, porque vamos a hablar sobre el desacato de Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Barrios Altos y La Cantuta, Ujú, pero parece ser que aquí le dan un enfoque como si fuera adecuada la preliberación. A ver qué te parece. correcto. Presidente. También a 3 y 5, estoy esperando, carajo, ya, te le digo ya. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, le impusieron 25 años de pena privativa. En pocas palabras, el Tribunal Constitucional le ha dicho a la Corte IDH de que no puede utilizar herramientas de supervisión para evitar la libertad de una persona que ha sido beneficiada con un indulto. Melissa Alfaro es también víctima de... Exigimos como familiares es que se respete la ley
Y la ley es igual para todos, más allá que te apellides Fujimori, que se sigan los procesos, los trámites que se deban dar, y si le corresponde el indulto, pues así quedará demostrado. Lo que no queremos es que aquí se burlen de este derecho que tenemos a la justicia. Lleva más de 16 años privado de su libertad. Y yo creo que ya es suficiente. Aquí no estamos en un debate para entender o analizar si Alberto Fujimori es culpable o inocente, porque hay una decisión y un indulto humanitario. Y posterior a eso hay 2 resoluciones del Tribunal Constitucional de nuestro país que ratifica esta decisión. ¡Libertad! ¡Fujimori, libertad! ¡El indulto se respeta! ¡Fujimori, libertad! ¡El indulto se respeta! ¡Fujimori, libertad! Bueno, pues con esta introducción, pues quisimos dar sobre todo una historia sintetizada de lo que gobernó, realizó y los tiempos en los que se ha desarrollado y que de una u otra forma son decisiones que son polarizadas, es decir, no hay una situación que la población por unanimidad se cargue a un lado o a otro. Pero queremos analizar no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico, como es el foro, esta situación. Así que adelante, estimado doctor Manuel Bermúdez Tapia, somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias en primer término, pero qué bueno que hayas puesto un video porque de alguna manera entre nosotros podríamos comprender un poco lo que está sucediendo en el ámbito jurisprudencial, en el ámbito de lo que es derecho convencional prácticamente en vivo, porque el Perú es uno de los países que hasta hace muy poco había sido constantemente sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y producto de este tipo de casuística que se iba generando, el Perú prácticamente modificaba, no en el buen sentido de la palabra, pero lo modificaba porque el derecho convencional se iba adaptando conforme se iba desarrollando. Y el caso Fujimori, porque ya ni siquiera es un tema de ejecución de sentencia, es un caso mucho más complejo que nos permite abordar una serie de aristas que para poder entender el contexto de, uno, la sentencia, Barrios Altos y La Cantuta. Dos, para entender el contexto del indulto humanitario. Tres, para entender primero la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar, ¿qué cosa? La anulidad del indulto humanitario, que ese fue el preliminar, ¿correcto? Y luego, para ver el proceso de habeas corpus en el Perú, que solicita literalmente la excarcelación de Fujimori por el indulto humanitario y que finalmente viene a generarse una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que envía de proceso de ejecución y de vigilancia del mandato de las sentencias al Perú prácticamente lo ha denominado en una condición de desacato. Entonces, esto de por sí ya es complejo, solamente tenemos un antecedente muy parecido, que es el caso Fuentevecchia contra Argentina, que es de una situación donde no se logró cumplir el contenido de la sentencia debido a una serie de premisas y a una serie de errores que prácticamente habían sido muy expuestas, eh, principalmente en el ámbito económico, con el corralito, para que quede en evidencia
y en referencia, ¿correcto? El gran inconveniente es que en el caso Fujimori tenemos que visualizar una serie de condiciones tan complejas que tenemos que hacer mención inevitablemente a premisas preliminares. No podemos abordar ningún elemento novedoso para analizar el contexto mismo de la sentencia si es que no analizamos elementos preliminares. ¿Correcto? Entonces, permítame un segundo y voy a poner en una PowerPoint y lo vamos a ir construyendo para que vean ustedes cómo es que estos elementos de referencia son materia no solamente de debate académico y de debate político en mi país, sino que van a ser materia de referencia latinoamericana probablemente a partir de mañana, del 2 de enero, del año 2024. Espérenme un minutito, estoy tratando de abrir. Por favor. Ya, ahora sí, vamos a ver. No me sale. Ya. Por favor, doctor Lascano, me confirma si se puede visualizar. Ahora sí ya se visualiza. Muy bien. Cuando analizamos entonces el contexto de Fujimori, tenemos que ver que prácticamente todos se están centrando en la etapa final, que es evidentemente donde participa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en esencia, esta condición y esta referencia es mucho más grave porque implica una serie de premisas que no han sido correctamente analizadas, no solamente en el ámbito del derecho convencional, sino que además va a provocar muchísimo interés porque, como insisto, el Perú es el que ha provocado la mayor participación de reformas en el ámbito del derecho convencional. Casos como, por ejemplo, 5 pensionistas contra Perú, casos vinculados al análisis Barrios Altos La Cantuta, en donde se han delimitado nuevos derechos, casos vinculados a la tutela de derechos económicos, sociales y culturales, son prueba de cómo el derecho convencional diseñado a partir del año 2006 en adelante, ¿correcto? Con el caso Almonacid Arellano contra Chile, ha ido evolucionando y ha ido generando una serie de perspectivas en las cuales ya hablamos de un derecho supranacional que para el contexto regional se denomina derecho convencional. Muy bien, para entender el contexto de Fujimori y evitar la premisa de que solamente se está analizando una pequeña parte, porque en realidad hay 5 secciones que deben ser evaluadas, ¿correcto? Y por eso la complejidad del caso, porque solamente vamos a hacer una única referencia, ¿correcto? Una única referencia cuando en realidad son 5 las condiciones que tenemos que evaluar, ¿correcto? ¿Y por qué tenemos que analizar 5 niveles? Tenemos que analizar 5 niveles, señores, porque lamentablemente este es un caso sumamente complejo que no solamente involucra derechos humanos, involucra una serie de condiciones que están vinculadas al ámbito de la gestión pública, en particular con casos de corrupción. Y recuérdese que los países latinoamericanos son sumamente próximos a estos contextos. Recuérdese que literalmente no hay ningún país en la región que se haya escapado de estos problemas y peor aún que en el contexto de Fujimori hay muchísima vinculación con violaciones a derechos humanos, que es mucho más grave. Correcto, entonces, lo que normalmente vemos es esta condición, la de desacato.
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en realidad no es que sea un factor eventualmente excluyente de todo. No se va a poder entender el desacato si es que no se toma en cuenta el contexto del gobierno de Fujimori y no se va a tomar en cuenta el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correcto, sobre la cual viene el indulto humanitario y sobre la cual se generó, ¿qué cosa? La nulidad del indulto. Entonces vamos a darnos cuenta que hay literalmente varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces comencemos a evaluar cada uno de estos para que vean cómo es que se fue generando este caso, que es realmente interesante. Comencemos entonces en primer término con el análisis del gobierno de Fujimori. Señores, cuando Alberto Fujimori comienza a tomar gobierno en el Perú se encontraba en una crisis económica y en una crisis política absolutamente sin precedentes. El gobierno preliminar, el gobierno previo, era el gobierno de Alan García Pérez, que dejó al país prácticamente destruido. No es una excusa, pero evidentemente este es un factor sí referencial. Prácticamente es lo mismo que sucede con el gobierno de Milei con respecto de los Kirchner y del gobierno de Fernández, ¿correcto? Entonces, el Perú estaba en una crisis total, no solamente en lo económico, no solamente en lo político, no solamente en lo social, sino también en un contexto inclusive regional. Recuérdese que Perú venía de un conflicto con Ecuador, 1981. Y en 1995 tuvimos un segundo conflicto con Ecuador. En realidad tuvimos tres. Y esto es una muestra de la crisis que el Perú vivía, ¿correcto? Sin embargo, los dos principales elementos que se vinculan para el caso que vamos a evaluar es principalmente contra el terrorismo, que mucha gente le sigue llamando guerrilla o conflicto armado interno, y en realidad no es conflicto armado interno. No se cumplen las garantías para una intervención del derecho internacional humanitario, principalmente porque en esta premisa, señores, en esta premisa, ni Sendero Luminoso ni el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que eran los dos grupos terroristas más numerosos en el país, habían generado un antagonismo con el Estado para efectos de generar un control o posesión de un territorio, como igual sucedió en Colombia, por ejemplo, donde no solamente había una guerrilla, había varias, ¿correcto? Entonces, una cosa es luchar contra Sendero Luminoso en el sur y centro del país, sino que además está el movimiento revolucionario Tupac Amaru, correcto, que son los movimientos terroristas más complejos. Y esto va a ser referencial, ¿por qué? Porque en este contexto de terrorismo, señores, la ley peruana trató a esto como una delincuencia agravada, ¿correcto? Con lo cual no puede existir ninguna situación referencial de conflicto armado interno, para nada. Sin embargo, este nivel de delincuencia sí provocó situaciones graves, ¿correcto? Bueno, en este caso sí hubieron casos de violación de derechos humanos, y esto nadie lo va a poder rechazar, porque lamentablemente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barrios Altos y La Cantuta justamente provocaron esta condición. Entonces, para entender el desacato tenemos que entender esta condición, ¿correcto? Para poder explicar entonces qué pasó con Barrios Altos y La Cantuta, tenemos que hacer una mención especial de qué significó cada uno de esos casos, porque no son lo mismo, ¿correcto? No son lo mismo. Mientras que el caso Barrios Altos se trató, sí, de una negativa operación del comando del Estado contra estos militares, ¿correcto? Lamentablemente ahí se terminó matando a una
población, más o menos de varias familias, que estaban participando en una fiesta, ¿correcto? Y esto es sumamente grave porque generó una condición eh, lamentablemente muy grave, ¿correcto? Entonces vamos a mencionarlas por acá. La primera de ellas es el caso Barrios Altos. En el caso Barrios Altos se generó, ¿qué cosa? El asesinato de familias que estaban en una actividad lúdica, en una fiesta, asesinándose inclusive a niños. Lamentablemente, el comando que iba a capturar e iba a tomar por asalto una reunión del Sendero Luminoso en la localidad Barrios Altos, que es un distrito del centro de Lima, muy próximo a Palacio de Gobierno, correcto, un equivalente vendría a ser ¿qué cosa? Ciudad de México, de repente, con respecto de la zona de Palacio de Gobierno, a unas 5 o 10 cuadras, correcto, muy cerca. Entonces, lamentablemente, planificaron muy mal porque todas esas casas son muy parecidas. Y lamentablemente el comando tomó al revés el plano y en vez de ingresar a la derecha, ingresó a la izquierda. Y como hubo un altercado, hubo una situación de fricción, no es por justificar, pero me pongo en esa situación en forma objetiva y lamentablemente se procedió a abrir fuego, porque recuérdase que los senderistas utilizaban armas de fuego, ¿correcto? Era una especie de comando de delincuentes muy avesados. No eran guerrilleros. Guerrilla es tomar una posición y acá nunca lo tuvieron. Y por eso es que se hizo ese asesinato. Esto pasó en 1991, ¿correcto? Y esto evidentemente generó una repercusión, no en ese momento. Esto literalmente fue provocado prácticamente en un momento casi 10 años después. La sentencia se dio en el año 2001, ¿correcto? Con lo cual en el ámbito de la justicia peruana nunca se analizó, porque se tomó como premisa que cosa que esta actividad había sido a fuego, literalmente a fuego abierto, entre dos bandos, cosa que no sucedió tampoco, ¿no? Las pericias lo demostraron. Y el segundo de ellos es el caso La Cantuta, ¿correcto? Y en el caso de La Cantuta sí no existe ningún tipo de referencia positiva ni de excusa, porque sencillamente en este caso, vamos a poner caso de La Cantuta, 91 también, fíjense que es la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori, que gobernó literalmente entre 1990 al año 2000, ¿correcto? Para que quede una premisa, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasó en el caso de La Cantuta? La Cantuta era una universidad nacional en la cual eh, se generó el adoctrinamiento a muchísimas personas que estaban vinculadas al terrorismo. Entonces, el comando del Estado al campus universitario, secuestra a estudiantes y a un profesor y los terminan asesinando. ¿Correcto? Entonces, esto es bastante referencial porque en realidad sí eran personas terroristas, sí eran personas próximas al delito, pero la sentencia se dio en este caso en el año 2007 y se detalló de forma específica que era imposible admitir o validar las ejecuciones por parte del Estado. Entonces, este es el gobierno de Alberto Fujimori y evidentemente, pues, se generaron este tipo de condiciones negativas, ¿correcto? Entonces, vamos a mencionar acá sentencia, para que quede especificado. Sobre esa base, entonces,
el gobierno de Alberto Fujimori durante 1990 al 2000 nunca fue evaluado en el ámbito de la justicia nacional ni de la justicia internacional por estos crímenes. Estos crímenes se hicieron evidentes cuando sale del gobierno, porque ya era un gobierno sumamente corrupto, ¿correcto? Entonces, a nivel ya de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos que se van a evaluar y que van a ser sumamente notorios en este sentido, van a ser en dos niveles, ¿correcto? Se va a tener que se toma en cuenta dos referencias absolutamente muy particulares para poder comprender la dinámica de estas sentencias, ¿correcto? Lo voy a poner en paralelo para efectos de que nos quede un poquito más gráfico estas condiciones. Muy bien. En el caso Barrios Altos, como acá se puede evaluar, acá lo que se están viendo en primer término es qué cosa, el asesinato a través, bueno, fuera de un debido proceso, correcto, asesinato colectivo. Y además se toma en cuenta que fueron personas inocentes. Adicional a ello, se toma en cuenta qué cosa, que fue un comando de las Fuerzas Armadas. No había excusa. Y acá se aplicó el concepto de la autoría mediata, pero no en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, señores. Esto se aplicó en el ámbito del Poder Judicial, porque recuerden que como el Perú ya había juzgado y no había condenado a nadie por estos delitos, la Corte Interamericana exigió que se sancione a los responsables. Por eso es que ahí viene el gran detalle. Y particularmente en el contexto de la autoría mediata, nunca se había sustentado esta posición en el ámbito de la práctica judicial peruana. Por eso es que hubo muchísima reticencia a la crítica de esta autoría mediata. Fue la primera sentencia condenatoria contra un presidente elegido democráticamente en el mundo por el Poder Judicial de Perú. No lo condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que vamos a ver? Igual ocurre en el contexto de la cantuta para efectos de poder hacer la equivalencia. En el caso de la cantuta, se evaluó qué cosa, un secuestro y asesinato selectivo, correcto, pero estas personas sí eran terroristas. Sí había una gran diferencia con respecto a los otros. Sin embargo, recuérdese que no existe la posibilidad de una ejecución fuera de proceso. Eso es absolutamente inaceptable, inadmisible en cualquier Estado de Derecho. Y eso es algo que siempre se trató de evaluar en el ámbito de Perú para efectos de que ningún otro gobierno lo pueda hacer, lo pueda seguir. Porque ya el gobierno de Alan García Pérez, 1985 al año 1990, ya había hecho estos delitos. Es más, uno de esos casos, el caso El Frontón, que todavía sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es equivalente a un caso que sucedió en Brasil, el caso Jaiquirandú, una cárcel donde hubo asesinatos selectivos por parte del Estado, correcto, provocó condena a Brasil, pero no a Perú. El mismo caso generó una condena en Brasil y en el Perú no. Entonces, acá sí se fue evaluando esto y acá se generó una condición muy particular. Surgieron nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a reconocer la ubicación de donde están los restos. Tanto es así que hubo un hecho muy particular en este contexto. ¿Por qué? Porque los fallecidos primero fueron asesinados. Bueno, esa es la teoría, porque en realidad lo que se asume es que primero cavaron un hoyo en la tierra, en un cerro, donde fueron capturados y donde fueron llevados, y en ese hueco fueron depositados y se les ejecutó ahí. Para efectos de que no puedan ser reconocidos, se les pasó querosene, un ácido, un petróleo, y se les incineró. Hasta la fecha es imposible
recuperar o reconocer los cuerpos de esas personas. Y no se puede identificar quién es quién. Y ese es uno de los derechos que, por ejemplo, se reconoció en esta sentencia, que es el derecho a conocer la verdad. ¿Correcto? Entonces, sobre esta base, ya podemos tomar en cuenta que estamos ante una condición en el que la Corte corrige al Perú para efectos de generar una referencia significativa. En este ámbito, ya pasados 16 años, correcto, ya pasados 16 años, se va a desarrollar lo que fue el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, pero viene a generarse una condición sumamente particular que esa no ha sido prevista por la mayoría de los que han evaluado este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? En este momento está el gobierno PPK en el Perú. Estamos hablando del año 2016 al año 2021, cosa que, por cierto, terminó provocando todas las crisis políticas de mi país entre el 2018 al 2021, donde tuvimos 5 presidentes. ¿Correcto? Bueno, este gobierno de PPK fue finalmente destruido, él mismo renunció por corrupción. Y para evitar una destitución en este contexto, se une con ¿quién? PPK forma una alianza con Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori. Es más, Kenji era congresista y él manejaba el Congreso. Y el Congreso era mayoría fujimorista. ¿Qué significa? Que no necesitaban de ninguna alianza para tener el poder completo. ¿Correcto? Tenían 74 congresistas y podían destituir al presidente porque solo se necesitaban, ¿qué cosa? 68 votos. Superaban con creces esa opción y de hecho lo iban a destituir. Pero PPK negocia con Kenji Fujimori en contra de la hija del presidente que ustedes han visto, que es Keiko. Correcto, Keiko quería mantener a su padre preso porque políticamente le convenía y Kenji quería liberar al padre. Una lucha fratricida. La cuestión es que el Congreso opta por proceder con una acusación constitucional, prácticamente se tienen los votos, y PPK le ofrece el indulto humanitario a Kenji. 10 votos de los 74 congresistas fujimoristas no fueron al pedido de la destitución, con lo cual ya no se podía llegar a la mayoría necesaria, que era una mayoría calificada para destituir al presidente. Como no se logró generar la destitución del presidente, en Navidad del año 2017, si es que no me acuerdo bien, Navidad 2017, sale el indulto. Literalmente 1 hora antes de Nochebuena. ¿Correcto? Y el indulto humanitario, tengamos en cuenta la referencia constitucional, es una prerrogativa del presidente. ¿Qué significa una prerrogativa? No necesita ser motivada, no necesita ser regulada, no necesita ser formalizada ni nada por el estilo. ¿Correcto? Y en este contexto se otorgó la condición humanitaria porque Alberto Fujimori tenía, bueno, había superado varios cánceres. Tenía una condición de salud muy débil. Además, es una persona bastante mayor. No es una cuestión de adelanto de opinión respecto a su salud y que por lo cual es favorable, no. Pero ese fue el criterio con el cual se otorgó el indulto humanitario. ¿Correcto? Automáticamente sale de la cárcel y los deudos, correcto, los deudos de la Cantuta y Barrios Altos proceden a plantear la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son los deudos en primer término y no la Corte los que van a generar este nivel de intervención.
Y eso es bastante referencial. Esto explica mucho porque el derecho convencional, recuérdese, es una participación a nivel de estados. No participan las personas naturales. Y si bien es cierto, en situaciones excepcionales la persona puede acudir directamente, como en el caso 5 pensionistas contra Perú, correcto, lo normal es que sean los estados denunciados a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las víctimas acuden al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y evidentemente solicitan la nulidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que hay una ejecución de sentencia en curso, en trámite, y que por eso es que resulta inaceptable que se pueda aceptar el indulto humanitario y solicitan, esto sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue bastante clara en este sentido, que la Corte Interamericana indique qué cosa, que sea la justicia peruana decida. ¿Qué es lo que pasó en este ámbito, señores? El Poder Judicial anuló el indulto. Consecuentemente, Fujimori regresó a su condena, porque no había cumplido los 25 años. ¿Correcto? En este punto hay que tener en cuenta una referencia. En el Perú nunca había habido ningún tipo o antecedente particular. Entonces, la ley peruana, ¿qué es lo que dice? Nuevo o un proceso sin regulación pasa por un proceso de conocimiento. Acá sencillamente se aplicó un criterio sui generis en el cual un juez de la Corte Suprema evaluaba el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular, asumiéndose que las víctimas iban a participar respecto a esta posición. Muy bien, sobre esa base entonces ya llegamos al contexto actual del desacato. ¿Qué es lo que había sucedido en este ámbito? Señores, ¿qué es lo que pasó en este contexto? Debido a la vigencia del indulto y a su poca eficacia, en realidad no fue tomada en cuenta a nivel de la defensa de Alberto Fujimori, se inició una acción para defender los derechos de Fujimori. ¿Correcto? Entonces, la defensa legal de Fujimori plantea un habeas corpus, tomando en cuenta que es una persona muy mayor, tomando en cuenta que es una persona que sale de enfermedades crónicas, inclusive con mucha exigencia en el ámbito de su salud, ¿correcto? Y esto llega finalmente, el pedido del habeas corpus llega al TC. En este primer momento, el TC dice, Poder Judicial decida. Sencillamente no dijeron nada, ni el Tribunal Constitucional ni el Poder Judicial. En este contexto, en un segundo momento, se solicita al TC sea explícito. Y acá viene ya la condición. El TC justifica el habeas corpus y permite la aplicación del indulto. ¿Correcto? Entonces, ya cambiamos el panorama, habeas corpus justificado, y se aplica para que quede mejor. Y se aplica el indulto. ¿Correcto? Pero viene el gran detalle. ¿Estamos en ejecución de condena, sí o no? Y acá entonces viene a generarse la duda, que es lo que nos está permitiendo exponer estos elementos. Muy bien, ¿cómo lo vamos a evaluar entonces? Si es que estamos en cuenta en este contexto de la duda,
y permítanme ponerlo en este sentido, ¿correcto? Y vamos a eliminar algunas referencias, principalmente para que quede claro. Primero, vamos a analizar el contexto de las víctimas, ¿correcto? Segundo, vamos a analizar el contexto del proceso constitucional en el Perú, que no es equivalente a lo que se desarrolla en otros países, ¿correcto? En tercer lugar, vamos a analizar eventualmente qué cosa, el contexto del el diálogo TC-Poder Judicial. En cuarto nivel, vamos a analizar el diálogo Corte Interamericana de Derechos Humanos, Perú, para poder entender eventualmente ya esta referencia, ¿correcto? Como se darán cuenta, no es una materia bastante sencilla, hay muchísimas aristas por ver, pero esto es lo que literalmente nos permite tener una posición, al menos para poder comprender cómo es que se han ido desarrollando estas dinámicas, porque no es una materia tan sencilla de evaluar, ¿correcto? Creemos que hay una serie de premisas que no se pueden aceptar, pero hay otras premisas que sí resultan absolutamente válidas. Y válidas tomando en cuenta el contexto, ¿qué cosa? Normativo convencional. Y ojo, no es que esté contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco es que esté diciendo que el Perú actuó correctamente. Me parece que hay una cuestión que en la condición difusa en la que nos encontramos, necesitamos resolverlo, porque evidentemente esto va a terminar, ¿qué cosa? Provocando otros problemas más grandes y más significativos, probablemente con otros gobiernos como Maduro o eventualmente o de otros países como los que ocurren en Centroamérica, que podrían terminar afectando derechos humanos. ¿Correcto? Pero analicemos en este contexto. Señores, las víctimas sí han accedido a una reparación. Pero hay un pequeño detalle. No hubo reparación económica. No hubo reparación económica de Fujimori. Sí hubo reparación económica de Perú. Perú sí otorgó indemnizaciones. ¿Correcto? Como también Perú sí ejecutó actos de desagravio a los deudos de las víctimas. Evidentemente, en el Perú se sabe que los de la Cantuta sí eran terroristas. Sin embargo, nadie acepta que hayan sido condenados y asesinados literalmente fuera de un debido proceso, ¿correcto? Y sobre esta base, entonces, ante el indulto, debían acudir a la justicia peruana para poder cuestionar el indulto. Y lo que acá les aplicaba, ¿qué cosa era? Un proceso de amparo por aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente se estaba, ¿qué cosa? Incumpliendo. Pero un momento, el plazo para hacer este tipo de recursos es de 6 meses. Y el indulto ya pasó más de 4 años. Con lo cual viene una premisa ambigua. ¿Cómo se defiende? El indulto de hace 4 años, el indulto de ahora, ¿cómo va a ser el esquema de evaluación? Y esto es lo que no se vio en el proceso constitucional, ¿correcto? ¿Y por qué no se vio en el proceso constitucional? Porque, señores, en el año 2021 hubo una reforma de la ley procesal. No para favorecer a Fujimori, es una cuestión absolutamente circunstancial, ¿correcto? En el que los plazos para generar tutela de derechos evidentemente son mucho más precisos, con lo cual no se puede hacer una interpretación extensiva a algo que ya debe ser tramitado internamente. El gran inconveniente en este contexto es ¿qué cosa? Que el Poder Judicial, ante este tipo de problema que teníamos respecto de las víctimas, diciendo que no se ejecute el indulto humanitario, correcto, el Poder Judicial
solicita informe al TC, se lo pide, y el TC dice, no, yo soy deliberante, yo no puedo opinar. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces, en el ámbito del Poder Judicial, se generan, ¿qué cosas? Se generan habeas corpus a favor de Fujimori. El gran inconveniente en este contexto fue, ¿qué cosa? Cómo se ejecutan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en el Perú. Nadie sabía. Es más, es complicado de hacer la ejecución, porque la Corte puede imponer a un país condiciones sumamente graves y severas, pero al final son mucho más declarativas que impositivas, porque el poder coercitivo de la Corte Interamericana responde principalmente a un contexto de la diplomacia entre estados a un nivel de organización de la OEA. No hay un procedimiento tan real, fáctico y además práctico en la ejecución de sentencias. Prueba de ello es el caso Fuentevecchia contra Argentina, ¿correcto? Y por eso que en este ámbito literalmente las víctimas habrían perdido la opción de alguna posición en contra al indulto humanitario. ¿Por qué? Porque ellas son víctimas en el trámite, en el proceso contra Fujimori. ¿Cuál es? La condena que tenía Fujimori. Entonces acá tenemos que analizar las condenas. Fujimori fue condenado por corrupción, que son sus casos con mayor pena. ¿Correcto? Estos son muy objetivos, 30 años. Pero también tiene condenas por, ¿qué cosa? Barrios Altos y Lacanto. Y acá, tal como el video lo dice, fue condenado a 25 años. En el Perú no hay sumatoria de penas. Correcto, no hay sumatoria de penas. La pena que vale, porque es la más grave, es la de 30 años. Y los otros actos quedan sumergidos en el ámbito de la ejecución de la condena más dura. En este ámbito, recuérdese que acá viene un gran detalle. El Poder Judicial ordena una indemnización, la reparación civil. La reparación civil al Estado y a las víctimas nunca se pagó. Es más, ni siquiera un solo sol, que estamos hablando de 30 céntimos de dólar, 35 céntimos de dólar, se pagó, ni al Estado ni a la víctima. Y a Alberto Fujimori se le llegó a detectar una fuga de dinero del presupuesto del país por casi 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde está ese presupuesto? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están esos recursos? No se sabe. Por eso es que se especulaba que la familia Fujimori no quería que se muera porque iban a perder ese dinero. Son 6.000 millones de dólares. ¿Correcto? Y nunca se pagó a las víctimas. Pero el resto de sentencias sí se hizo. Sobre esta base, entonces, entre el Poder Judicial y el TC, se evaluó ¿qué cosa? El modo de cumplir la sentencia de la Corte, porque evidentemente el caso se analizó de forma muy, muy detallada entre varias posiciones, ¿correcto? Y en este sentido, lo que pasó en el caso del Perú es que el TC señaló que las personas naturales, en este caso las víctimas, no litigan ante la Corte directamente. Litigan a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana nunca intervino, porque intervino directamente la Corte. Ante este tipo de situaciones, la Corte asume que la sentencia del TC es incorrecta y por eso es que viene, ¿qué cosa? La condición de desacato. ¿Correcto? Pero acá viene un gran detalle. En el diálogo a nivel de derecho convencional o derecho supranacional es desde el país, Perú, hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Perú tenemos un procedimiento regulado en el artículo 201 que detalla que una vez finalizada la jurisdicción local es posible ir
a un tribunal supranacional a efectos de continuar con el litigio. ¿Correcto? Eso es derecho supranacional. Esto es, el Perú voluntariamente se sujetó a una jurisdicción internacional. Sin embargo, viene un gran detalle. Ya habiendo ocurrido esto, en el sistema interamericano las víctimas no litigan contra Perú. Las víctimas acuden a la Comisión Interamericana y la Comisión, sobre la base de su evaluación y de su investigación, decide ir contra el Estado. Es totalmente distinto, ¿correcto? Y en este contexto, recién solamente para efectos de la reparación pueden litigar comisión y víctimas frente al país. Pero en este momento ya estamos hablando de sentencia. Y los informes de Perú indicaban ¿qué cosa? Que sí se cumplían las sentencias. Nunca hubo desacato. Y sí se cumplieron. Lo que pasa es que, en términos directos, Fujimori víctimas nunca se pagó. Pero en el resto del Perú fue, ¿qué cosa? Sancionado, y el Perú tuvo que asumir las consecuencias de esa situación porque era el país el que estaba siendo condenado, no Alberto Fujimori. Y acá viene un gran detalle. En la Corte, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni las víctimas, ni el, en este contexto, podríamos decirlo, el sujeto activo del delito, son juzgados directamente. Es el Perú el responsable, que es totalmente distinto. Recuérdase en este contexto que las personas naturales no litigan en el derecho convencional. Es el país, y el país ante la comisión. Pero acá la Corte actuó de otra manera. La presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba el habeas corpus a favor de Fujimori, indicó que eso se solicitaba al Perú que deje sin efecto esa sentencia. Pero un momento, en la Convención Americana, el presidente de la Corte Interamericana debe coordinar. ¿Cómo se hizo? No se hizo. En el día pasó. Evidentemente, no todos los magistrados están a la misma vez para poder emitir este tipo de pronunciamientos. Por eso que ya luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó la inaplicación de la sentencia. Correcto, diciendo, estamos en ejecución. Sin embargo, ya el gobierno del Perú, a través de Cancillería y Ministerio de Justicia, indicó, sentencia sí se cumplió. Correcto, sí se cumplió. Lo que ahora estamos detallando es que Fujimori no fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, lo que se está aplicando es un fallo nacional que condenó a Fujimori, pero sobre el cual, por razones humanitarias, el presidente en ejercicio en su momento terminó dándole un indulto humanitario. Esta es la perspectiva en forma objetiva de lo que ha ocurrido. ¿Cuál sería mi posición ante estas condiciones y ante estas referencias? Yo, en este contexto, siendo bastante objetivo, yo diría, el Estado peruano actuó correctamente. Fujimori no fue condenado por la Corte. Que Fujimori participó en los delitos y en los hechos que se estaban evaluando a nivel de Corte, nadie lo va a cuestionar. Sin embargo, recuérdese que en el Perú el contexto de la autoridad inmediata terminó provocando una sentencia. Y luego, nunca más se volvió a aplicar esa teoría en el contexto de una condena. ¿Por qué? Porque no se puede quebrar la presunción de inocencia sobre la base de una premisa. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, imposible de destruir de forma tan relativa. ¿Correcto? Entonces, sobre esa base viene un pequeño detalle que en lo procesal es sumamente vinculante. Y esto termina por generar, ¿qué cosa? El hecho de que a nivel de sentencia, el Perú ha cumplido. Pero a nivel interno, una prerrogativa constitucional no necesita ser evaluada. Ni en el ámbito del Poder Judicial, ni en el ámbito del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque eso se llama separación de poderes. Y si bien es cierto,
es a una persona que ha ejecutado actos de corrupción, que fueron condenados con mayor pena, y actos vinculados a este tipo de condiciones de atentados contra derechos humanos, evidentemente resultaba cuestionable. Ahora, ¿por qué esta autoría inmediata es muy vinculante para el ámbito de nuestra evaluación? Primero porque cuando se ejecutaron estos hechos, las personas que habían participado fueron homenajeadas, fueron premiadas y fueron ascendidas por esos actos en forma específica. Entonces, es evidente que el gobierno nacional sí tenía injerencia en esta participación de estas personas que habían cometido estos hechos, y por eso es que se podía validar la teoría de la autoría inmediata, pero no existía ningún elemento material para desarticular o descartar de forma objetiva el contexto de la inocencia. Estamos entonces ya llegando al ámbito constitucional en mi país. La defensa de Fujimori planteó el habeas corpus diciendo están chocando contra las prerrogativas del Poder Ejecutivo y no se puede evaluar esto. Y eso se reconoció. Por eso se aceptó y finalmente se permitió que cosa, que el Poder Judicial, que es el que tiene que ejecutar esto, pueda admitir el habeas corpus y finalmente hoy por hoy Alberto Fujimori está libre. Sigue mal de salud, pero está libre y se viene evaluando cómo el poder Ejecutivo va a responder ante estos requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿La Corte tiene algún mecanismo coercitivo como para poder imponer alguna decisión? Literalmente no las tiene mucho. Sin embargo, recuérdese que la Corte Interamericana sí puede comunicar a la Organización de Estados Americanos la condición de desacato de Perú y luego vienen las sanciones de carácter económico y comercial que normalmente aplican otros países, principalmente Estados Unidos. Y para el caso de Perú es bastante referencial esto porque en el año 2024, este año, el Perú está prácticamente condicionado a la actividad económica que está desarrollando China. Entonces, si el Perú comercialmente es limitado por Estados Unidos por que la OEA está solicitando imposición de sanciones a mi país por desacato, probablemente tengamos una situación diplomática y comercial sumamente negativa por justamente una evaluación que corresponde solamente a la jurisdicción local. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias en su momento hubiera dicho, detéctese la responsabilidad de Fujimori y condénese por esos hechos, totalmente hubiera sido distinto, pero no se hizo. La Corte solamente dijo el Estado peruano es responsable y a nivel interno defínase e identifíquese quiénes son los responsables. Ese contexto se hizo porque estamos hablando del año 91 al año 2001 al año 2007. Hoy por hoy estamos en el año 2024. Probablemente en los próximos casos que se generen, porque esto nunca va a cambiar, la Corte Interamericana cambie sus maneras de regular sus sentencias y establezca de forma explícita los modos en los cuales se van a ejecutar y también las sanciones que eventualmente se van a imponer en caso de incumplimiento de este tipo de condenas. Esto entonces sería un panorama sumamente resumido de todo un caso bastante amplio y bastante particular que, bueno, eventualmente podríamos conversar un poquito más, pero no quisiera tomar todo el tiempo del caso en esta evaluación y de repente, doctor, atender algunas consultas con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. No, excelente, realmente una exposición magistral como a la que nos tienes acostumbrados. Surgen muchas interrogantes. Algunas ya las has respondido, pero quisiera señalarlas. Una de ellas es que la Corte Interamericana, como bien dices tú, no establece responsabilidades individuales, sino responsabilidades al Estado como un todo, ¿no? Por ejemplo, en México, en muchas ocasiones, nosotros somos una federación y entonces tenemos 32 estados y en algunos estados, pues es obvio, son los responsables directos y a veces indirectos de la violación de derechos humanos y algunos abogados dicen, ¿por qué van a condenar al país si fue el estado de Guerrero donde se cometieron los hechos? Bueno, es que la responsabilidad es al país como un todo.
De hecho, así se reconoce en la propia convención. Y una de las cuestiones en las que los países menos cumplen es en investigar de manera seria e imparcial y sancionar penalmente a los responsables de la violación de derechos humanos, sobre todo por la garantía de no repetición, que es muy importante en el sistema interamericano. En este sentido, pues de una u otra manera, las autoridades judiciales peruanas determinaron que era responsable penalmente el expresidente Fujimori, aplicaron una condena de 25 años y también en este sentido podríamos analizar si estos crímenes son de lesa humanidad, como se dice que son, y que caen en el terreno del jus cogens, es decir, normas irrenunciables, imprescriptibles, y que no están sujetos al criterio de las autoridades, independientemente de la Corte Interamericana. La misma justicia internacional ha determinado que la violación de derechos humanos que llegue al grado de delitos de lesa humanidad, pues es jus cogens. Como tú hablaste muy claramente, nosotros lo definimos como ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Cuando los agentes pues asesinan prácticamente a los supuestamente criminales. En este sentido también estoy haciendo así un balance para después darte la palabra nuevamente, mi querido Manuel. Y en ese sentido también hablar de la figura del indulto. ¿Hasta qué momento el poder ejecutivo, porque esto es únicamente para el poder ejecutivo y se remonta desde hace mucho tiempo a inclusive el origen, tengo entendido, fue en la antigua Babilonia, hace más de 4000 años. Se estableció en el Código de Hammurabi ya los perdones en la El India, en los indulto, sí. sagrados, Ujú. en los antiguos egipcios, los romanos también. Y en algunos países todavía subsiste, incluyendo a México, España, Chile, obvio Perú, pero el indulto, yo digo, habría que seguirse manteniendo como un poder ilimitado, discrecional, que el presidente en turno podría perdonar a cualquiera por cualquier delito, inclusive por delitos de lesa humanidad, que ese sería otro tema. Es A que el los que gran nos has detalle, llevado, a los que nos has llevado a reflexionar, ¿no? Bueno, es que el gran detalle, el gran hasta ahí voy detalle, a ¿sabes hacer cuál mi es? intervención para que nos ayudes a Permíteme un responder. segundo. Sí, ¿Sabes gracias. cuál es el gran detalle? Sí, Que en su momento, en el año 2001 y en el año 2007, cuando se emitieron las sentencias, nunca se pensó en cómo se iba a ejecutar esas sentencias. Se estaba creando. ¿Cuándo sale el caso Almonacid? sí, 2006. sí. El del 2001, ¿cómo ibas a ejecutar una condena? No había. Acuérdate que la sentencia Fujimori fue después que Fujimori regresó de Japón hacia Chile y se generó la extradición, porque todavía no ha sido condenado por todos los delitos que se le juzgan. Fujimori tiene como 50, 60 procesos en trámite. Con eso yo te estoy... Inclusive, inclusive tengo entendido que mandó a esterilizar a mujeres indígenas, ¿no? que ahorita está ya a punto de salir la sentencia. Y es un caso que va a ser condenado, Fujimori. Y te puedo apostar, y disculpa lo coloquial, te puedo apostar que ahora, como se trata contra Fujimori, contra Perú, la Corte va a ser sumamente explícita. ¿Por qué? Porque van a decir, acá tenemos que aplicar un indulto, acá tenemos que aplicar la evaluación de un indulto de otro proceso, que ya está libre. Y ya no le podemos decir al Perú, vuelvan a condenar a esta persona por otro delito. Entonces, la Corte va a tener que hilar muy fino para evitar que nuevamente
prácticamente la liebre es el escape de la trampa. Y ahí está el detalle. Fíjense cómo es que en el año 2001 nadie sabía de derecho convencional. Es más, no existía el término. El término se acuñó en el año 2006. En el año siguiente, 2007, vino otra sentencia, evidentemente más grave, porque acá sí hubo asesinato selectivo y además, como les dije, se quemó los cuerpos con querosene para nunca más saber de quiénes eran. Y tenemos el gran detalle que la Corte en sus primeros momentos prácticamente con buena fe decía, poderes judiciales de cada país, ustedes evalúen el caso. Porque esto es una responsabilidad en el Perú respecto a sus leyes. La responsabilidad es del Estado en nivel de derecho convencional. Y el Perú lo hizo, condenó a Fujimori. Entonces, no es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Fujimori, es una sentencia contra Perú. Y hay otro detalle. A Fujimori en ninguna de esas dos sentencias se le condenó por lesa humanidad. Y eso es algo que del discurso coloquial todo el mundo puede decir. Fujimori cometió delitos de lesa humanidad. Y todo el mundo va a decir, sí. Pero si uno lee las sentencias, nunca sale eso. Sí sale que se está juzgando casos de lesa humanidad, pero no contra Fujimori, porque eso lo hace el Perú. Entonces, por justamente exceso de formalidad y por estar iniciándose recién el derecho convencional, estas fisuras se hacen evidentes en el tiempo. Estamos hablando de literalmente casi 15, 16 años después, en las que ya se dan cuenta, caray, nos quedó corta la sentencia, nos quedó corta el modo de controlar, el modo de evaluar, y peor aún, hoy por hoy es la Corte la que prácticamente parece que fuera a litigar contra el Perú, porque ya no es la Comisión. La Comisión ni siquiera ha intervenido, es la Corte. Es más, es el presidente de la Corte. Ni siquiera la Corte, es el presidente de la Corte. Con lo cual ya de por sí, eh, una eventual sanción contra Perú va a ser complicada, porque la Corte necesita actuar de forma mancomunada en una decisión colectiva, cosa que en este caso no se ha dado. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuevamente Perú vuelve a construir o aportar un pequeño ladrillo a la construcción del derecho convencional a través de sus errores. No tendría vamos a llamarlo así, para meter otro ingrediente más, un deber moral ese Tribunal Constitucional que en el 2001 la Corte Interamericana, en un caso en el que se habían despedido a magistrados, pesado, ordenó por autonomía judicial, ¿no? Que se le restituyera, inclusive cuando fui a la Corte, al Tribunal Constitucional, invitado por vos, ¿no? Ahí está la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? A la En la entrada placa, de preguntar en la entrada. ¿sí? No tendría institucionalmente, porque ya los magistrados ya no están, ¿verdad? Mira, esta es la constitución de mi país. Como Sí. todas las constituciones latinoamericanas, es muy pequeña porque no tiene mucho contenido. Y esto es una pequeña burla porque formalmente las constituciones deberían ser los elementos máximos en todos los países. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice mi constitución? Dice en primer término que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Control de la Constitución. No dice intérprete. Hay una norma inferior que es el Código Procesal Constitucional que le da la categoría al TC, al Tribunal Constitucional, de ser intérprete. Allá de por sí hay un error que ningún constitucionalista peruano lo quiere aceptar, pero que bueno, solamente habemos tres que criticamos esto y por eso que, por ejemplo, en mi caso yo siempre he dicho, no deberíamos tener Tribunal Constitucional, no por el TC, sino porque los TCs es el síntoma inequívoco de que Kelsen tenía razón. Es imposible tener poderes judiciales eficientes porque los jueces en el Poder Judicial no funcionan. Así de simple. Por eso nació los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales era porque
Los jueces no podían ir contra el Estado, no podían ir contra sus jefes, los reyes en su momento y las máximas autoridades del Estado. Por eso es que tenemos un sistema judicial en América Latina y en Europa continental romano-germánico canónico francés, ¿correcto? Sujetos al poder político. Por eso es que en Latinoamérica existen los tribunales constitucionales y en Europa también. Todo el mundo va a decir, no, pero los tribunales son garantía y todo lo más. ¿Sí? ¿Y por qué no hay en Inglaterra? ¿O hay alguna crítica a la justicia en Inglaterra? ¿Por qué no hay tribunal constitucional, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos? Entonces, ahí ya de por sí entonces tenemos un contexto de ciencia política para detallar el contexto favorable para un TC. Pero desde mi punto de vista no, porque si el Poder Judicial fuera eficiente, no habría necesidad de un TC. Bueno, Entonces, aunque no tiene nada que ver el tema, desde el punto de vista del quid del asunto, por ejemplo, en Chiapas, nosotros teníamos un tribunal constitucional, era el único que teníamos un tribunal constitucional que fue suspendido después de más de 10 años porque no conocía ningún caso. Era inútil, ¿no? Era inútil y costoso. Y entonces cuando se estableció el tribunal, el Tribunal Constitucional como primero como sala superior, pues todos los abogados aplaudieron, dijeron, vaya, hasta que va a haber justicia constitucional en Chiapas. Y cuando lo abrogaron, ¿no? Dijeron, vaya, hasta que se fuese el Tribunal Constitucional que para nada servía. La justicia constitucional impera en los gobiernos democráticos y sirve para definir los pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que es una facultad del Poder Ejecutivo emitir el indulto, podría estar sujeto a control constitucional desde tu punto de vista. está sujeto. Es más, te cuento, el Tribunal Constitucional peruano, junto con el de Costa Rica, eran los más proactivos a nivel de derecho convencional. Salió una sentencia de la Corte y automáticamente ya la imponían en algún fundamento o alguna referencia de una sentencia que estaban emitiendo. Se llaman países proactivos. Ya Perú ya no. Perú forma parte del grupo de países que cumplen la sentencia de la Corte, en algunos casos inclusive haciendo vista gorda con sentencias que podrían aplicar en su país. ¿Correcto? Mire cuántos casos contra México, por ejemplo, el Perú podría aplicar, en particular en defensa de niñas, de género, etcétera. Pero no las aplican. Y hay otros grupos de países, entre los cuales estaba México, estaba Argentina, estaba Brasil, que eran los renuentes. Eran los tres típicos casos de países respecto al derecho convencional. Pero el Perú era muy proactivo porque nos estaban condenando constantemente. Cada vez que salió una sentencia, todo el mundo la tenía que leer y estudiar, y por eso es que los peruanos constitucionalistas somos muy expertos en derecho convencional. Pero en este caso particular viene un gran detalle. El derecho convencional exige la participación de estados y de víctimas. Con la comisión, acá no han intervenido. ¿Desde cuándo acá la Corte actúa como su defensor para decir, están incumpliendo mi decisión, cuando eso debía hacerlo la comisión? Ese pequeño detalle es el que nos permite decir, acá queda muchísima, muchísima tela por cortar y probablemente tengamos que evaluarlo en los próximos meses o semanas, porque esto va a ser bastante notorio. Sí. Bueno, ya se ha alargado el tema, ha sido por ahí leí hace poco, hace un día o 2 días, leí que ya la comisión había dicho algo, hay que investigarlo, ¿no? Sí. Como el primer órgano del sistema, ¿no? Y pues quiero felicitarte. Ahí está tu tocayo Jesús Manuel Orozco. No sé, Manuel, si quieras decirle alguna pregunta a nuestro querido amigo, colega, hermano Manuel Sí, con mucho Alexis. gusto. En primer lugar, Adelante. felicitar al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Es encomiable el
el, la manera tan simplificada en que nos explicó un asunto tan complejo de 2 décadas. Nos queda muy claro todos los elementos Sí, 2 décadas. políticos, jurídicos, constitucionales y convencionales, sociales incluso, que convergen en este asunto. Qué bien que iniciemos este año 2024 con estas reflexiones. Si los malos como Fujimori y su familia no descansan, pues nosotros tampoco como promotores de la cultura de los derechos humanos en Bien. Latinoamérica. Hago una reflexión, por ejemplo, me llama mucho la atención que Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, pues fue compelido a cadenas perpetuas y continúa preso en el Callao. No, Este, murió. cierto, murió hace 2 años, igual que Y su le, mujer. y le aplicaron, no, su mujer sigue viva, le aplicaron la misma práctica que a Bin Laden. Sacaron el cuerpo y el cuerpo nunca lo tiraron al mar para que nunca más pueda ser recuperado. Como Hitler también, que no sea lugar de culto, vamos. Así es, así es, así es. Ujú. Entonces, bueno, cómo la política es un elemento poderoso para la aplicación e interpretación del derecho, ¿no? Obviamente no hago de abogado del diablo ni defensor mucho menos de un terrorista, pero bueno, ahí se ve claramente cómo el derecho pues se aplica de manera diferente cuando hay una familia política, cuando hay una presidencia que quiere salvar un impeachment y pues vende votos o vende un indulto, en este caso, a favor Así de un es. líder político como Fujimori, ¿no? En Y fin, es te, muy y te interesante. cuento, y Mira, te cuento un sí, pequeño detalle. Kenji Fujimori, que era congresista, fue desaforado, o sea, perdió sus privilegios. Y además, fue condenado por ese delito. Está por ir a la cárcel, está que todavía lucha su proceso, pero va a ser condenado porque él mismo aceptó que había negociado el indulto. Y eso es tráfico de influencias. Y él era autoridad. Así que, para que veas cómo una consecuencia tan compleja necesita conocerse en varios aristas, porque si no uno comienza a decir, ¿y por qué todo este engranaje no funciona? Es porque hay muchos elementos que para el contexto comparado internacional no se sabe. Y por eso que para nosotros mismos es complejo, para los peruanos es complejo. Y yo creo que esto da para una serie, ¿no? Porque incluso todos los presidentes que están imputados o encarcelados del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, investigaciones a Ollanta Humala, Alan García, que se privó de la vida previo a su detención. En fin, es un entramado muy interesante, ¿no? Pues sí, felicitarlo, profesor Manuel Bermúdez, aprendí mucho de esto. Enhorabuena y espero verlo pronto y compartir otra actividad académica. Un abrazo. encantado, encantado. Un abrazo, mi amigo. Gracias, estimado Jesús Manuel Orozco, por tus comentarios. También agradecemos a Ramón Rincón Huerta, que está presente desde la República Mexicana, desde el estado de Oaxaca. Saludos de Idalí Espinosa, excelente exposición, doctor Manuel. Todo un deleite escucharlos. Saludos y feliz año para todos. Bueno, pues hemos llegado al fin. Yo creo que este año que inicia va a ser realmente muy determinante. Yo tengo mis quinielas, hablando así como tú, de ver a quién apuesta. Pues yo tengo mis quinielas, ¿no? A ver a ver cuántos días dura en la presidencia un presidente que está más al sur, que acaba de entrar, que no quiero decir su nombre para no meterme en cuestiones políticas de otros países, la guerra en el Medio Oriente que va creciendo, ¿no? Las constantes guerras que se van generando, las independencias y golpes de estados en África, lo que sigue pasando en Ucrania, pues es difícil. Yo creo que el derecho tiene muchos retos, ¿no? Muchos retos que resolver, y es ahí donde pues tenemos que tener el conocimiento, la ética y la destreza para poder resolver prudentemente los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia. Mandamos un saludo a usted y a toda su familia, deseándole feliz año, que la pasen muy bien, y empezamos como hace 3 años con usted mismo, con un tema también en aquellos entonces derecho familiar, que es su especialidad, pero pues como usted dice, todos los
doctores en Derecho Constitucional, pues también tienen mucha experiencia, sobre todo porque tienen casi 50 casos en condena de la Corte Interamericana, más los que se vayan acumulando. Una gran conclusión final, doctor. Que bueno, como todo en el ámbito del sistema jurídico romano-germánico, canónico francés, está en construcción. Igual el derecho convencional, muy a pesar de tener una clarísima vocación anglosajona de aplicar el activismo judicial, va a tener que centrarse, porque ninguno de los dos sistemas puede actuar tan antagónicamente. Acá vamos a tener que crear y principalmente vamos a tener que ser bastante objetivos con también las premisas de límite que se tienen que establecer, porque de lo contrario vamos a tener un control convencional, un sistema convencional, una Corte Interamericana de Derechos Humanos absolutamente activista, y eso podría ser hasta peligroso. Porque recuérdese, ¿de qué nos va a servir una corte tan activa si ni siquiera puede resolver casos cuando toman 28 años, 18 años? Entonces, ¿para qué la queremos tan activa si nunca resuelven? Justicia retardada no es justicia, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Invitamos también a que nos sigan. Tenemos muchas actividades. Este año vamos a tener el Congreso Internacional, Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25 Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje a un gran amigo, un gran jurista, un gran colega, el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Nos vamos a ver ahí en Guadalajara, Jalisco, el 7, 8 y 9 de mayo en la Universidad Enrique Díaz de León. Así que los invitamos a todos los que se suman. Hemos establecido también un club de lectura en derechos humanos, principalmente todos los que quieran participar nos pueden mandar un correo a revista primera instancia @gmail.com. Estamos por aperturarlo este año. También tenemos que vamos a visitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí está la maestra Merly Martínez Hernández ahora haciendo una estancia y vamos a tener una charla desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en San José, Costa Rica, para ver cómo funciona la Corte, cómo está la Corte y algunos temas. También vamos a tener un curso de juicio de amparo para no abogados, los que quieran sumarse a este esfuerzo, también nos pueden mandar un correo a revista jurídica primera instancia @gmail.com y también vamos a tener la caravana en pro universitaria, en pro de los derechos humanos, el día 1 y 2 de febrero en la Facultad de Derecho de San Cristóbal de las Casas. Así que, y tenemos más actividades que esperemos que se vayan sumando poco a poco. Hay para todas y todos los que quieran seguir nutriéndose de lo que es hoy en día y lo que debería de ser los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Manuel Bermúdez Tapia. Nos vemos pronto. Gracias por la inauguración del año. No, a ti, mi querido amigo, y que este año sea muy, muy, muy bueno para todos nosotros como latinoamericanos. Un cordial Gracias. saludo y éxitos. Y también saludos a tu familia. Gracias. Muy amable. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Take it back.